¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Beltrán y esta es mi presentación del proyecto de investigación de tesis de la maestría en Ciencias de la Educación. Mi tema: ¿cómo contribuye el aprendizaje a través de las TIC en los estudiantes de licenciatura en Ciencias de la Educación? Un caso específico de la Universidad Centroamericana, generación 2015-2018. Bien, mi exposición de motivos va a referirse básicamente a 6 puntos. La tecnología de la información y comunicación. Tecnología de información y comunicación en la educación. El tema que nos lleva a cabo el tema planteado. El objetivo general y objetivos específicos del tema. Conclusiones y propuestas. Bien, partiremos básicamente de lo que es tecnología de la información y la comunicación. TIC. El término TIC compuesto de 3 partes. Por un lado, tecnología. Por otro lado, información. Y por otro lado, comunicación. Como podemos observar, 3 componentes importantes. Se dice que las TIC son todos aquellos instrumentos o recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir información a través de diferentes soportes tecnológicos. Es decir, nuestro pilar, la tecnología, nos va a dar soporte a la información y a la comunicación. ¿Sí? Se dice que las TIC refieren a recursos, programas y herramientas que podemos utilizar hoy en día y que nos permiten compartir información a través de numerosos soportes tecnológicos como televisores, teléfonos, tabletas, ordenadores, radios, reproductores, etc. Es importante recalcar aquí que esta comunicación, las tecnologías de la información, de alguna manera lo tenemos palpable. Sin embargo, hay que considerar herramientas, términos que se manejan dentro de la tecnología de la información que a veces no los tocamos. Y yo me refiero básicamente a Internet, términos como FTP, P2P, SMTP, Web 2.0, Telnet, programa ofimático, navegador, HTTP, dominio, URL. Términos que embebidos dentro de la tecnología nos permiten administrar, procesar y compartir información. Vuelvo a repetir, se vuelve nuestro pilar la tecnología. Pero ¿qué pueden ofrecer realmente las TIC en las escuelas? Se nos dice que nos permite crear contenidos. Nos permite a través de estos contenidos aprender y eso a su vez nos permite favorecer la comprensión. Esto significa que tendremos un dinamismo y que de alguna manera nos permite tener autónomos, ser autodidactas de esta información y comunicación, precisamente en cuanto a la creación de contenidos, como los casos de los blogs o de los e-learning, por ejemplo, los tipos Moodle, educación a distancia. Esto de alguna manera es una forma diferente de que la información en la educación y la comunicación se dé de manera ágil, con dinamismo
y de alguna manera autónoma. ¿Por qué? Porque nos permite llevar a ritmos que a nosotros nos interesa y nos conviene. Me gustaría exponer el siguiente video. La importancia de las TICs en la educación superior. Como ya se mencionó, TICs significa tecnologías de la información y comunicación. ¿Y qué son? Lo que comentamos, herramientas, formas de facilitar el aprendizaje y el desarrollo de nuestras habilidades. Esto nos permite diversidad de información, aprender a un ritmo propio, y esto de alguna manera demanda un nuevo sistema educativo, una nueva forma de aprender. Permite desarrollar habilidades y un aprendizaje propio que finalmente comentábamos, volvemos a repetir, nos lleva a un nuevo sistema educativo. ¿Tiene sus ventajas? Sí, tiene sus desventajas. A veces, depende de lo tan profundo que queramos llegar, los problemas de un aprendizaje superficial, a veces se dan distracciones, y el aprendizaje a través de una máquina en ocasiones se vuelve interpersonal, se vuelve frío y calculador. Bien, ¿qué pasa con la educación superior y las TICs? Hay que considerar 4 principios fundamentales, que es la comunicación, la cooperación, el aprendizaje activo y la interactividad. ¿Qué pasa con estos principios? Finalmente estos principios se vuelven en acciones. Esas acciones nos permiten de alguna manera aplicarlos en el conocimiento y que de alguna manera nos permitan agilizar ese conocimiento a través de las tecnologías de la información. Por un lado tenemos una comunicación. Esta comunicación facilita intercambio entre profesorados, alumnos, directivos, alumnos, profesorados, directivos, etc. Y no solo al interior de una institución, sino nos permite interactuar no solamente aquí, sino en otros momentos, en otros espacios. Facilita enormemente oportunidades para relacionarse. Existe una relación, ¿sí? Por otro lado, tenemos un principio de cooperación. Esta cooperación nos permite en esta integración, de esta facilidad, digamos, de desarrollar una reciprocidad, una cooperación entre el grupo de trabajo, entre los alumnos. Los sistemas de comunicación, como el caso del Skype y otros tipos de herramientas, nos permiten precisamente eso, mejorar la relación y tener en tiempo real la comunicación y estar activos en cualquier momento y en cualquier espacio. El aprendizaje activo. Utilizas técnicas de aprendizaje activo que permite que es enormemente el learning, es decir, la comunicación llevando información en cualquier sentido. La interactividad. En esta combinado de información llevándolo a cualquier lado nos permite tener esa interactividad con esa comunicación, con esos grupos, con ese espacio, con ese lugar, retroalimentando inmediatamente un proceso de aprendizaje, además en tiempo real, repito. ¿Qué ha pasado con el uso de las TICs cuando empieza a surgir todo este esquema? En una reflexión sobre la práctica, recordemos que tenemos en una forma antigua, en un espacio, en un lugar,
una biblioteca, una hemeroteca, una biblioteca. Tenemos en la propia casa, en el propio salón de clases, un espacio donde aprendíamos y conocíamos información a través de los libros, revistas, periódicos, etc. Pero ¿qué surge ahora? No solamente en un espacio cerrado, nos permite ahora tener lo que comentamos, compartir información en todas direcciones y en cualquier espacio. No solamente lugares, sino distancias. Y nos permite finalmente convivir, compartir información, no solamente a nivel profesorado, nos permite comunicar información a nivel con colegas, con compañeros, amigos, etc. El envío de información, repito, en tiempo real, en espacios a largas distancias y en espacios pequeños. No necesitamos más. Finalmente, todo este concepto y estos conceptos y este entender realmente de lo que realmente nos aporta las tecnologías de la información nos llevan a un planteamiento específico del proyecto de tesis de la maestría. Es decir, entender cuál es la problemática o entender qué es lo que sucede dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, específicamente de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Centroamericana, generación exactamente 2015-2018. Mi objetivo principal es qué tanta influencia realmente tiene el aprendizaje y que ejercen realmente las tecnologías de la información, específicamente en la licenciatura en Ciencias de la Educación, en esa generación en particular, en ese lugar, en ese espacio. ¿A través de qué? A través de identificar los tipos de tecnologías de la información que nos están sirviendo para la propia licenciatura pueda funcionar. Podríamos decirlo hasta para nos permitan conocer qué tanto avance y hasta para la contratación de personal. ¿Cuáles son las problemáticas que se presentan también dentro del propio proceso de la comunicación de las TICs? ¿Qué es lo que nos está rompiendo? ¿Qué es lo que nos está rompiendo en ese esquema de comunicación usando las tecnologías? Con la docencia y la propia comunicación propiamente. También nos interesa saber qué tecnologías, qué específicamente herramientas nos permitan tener un mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información. Es decir, romper ese esquema a través de qué herramientas más directas de comunicación y de intercambio de información, de conocimiento. ¿Sí? Finalmente, esta relación ya existe a través de los alumnos y los docentes. Mi primera razón para entender todo este proceso que sucedía dentro de la licenciatura en Ciencias de la Educación se basa en tres. Es realmente el conocimiento de lo que es las tecnologías de la información, es decir, la alfabetización digital del alumnado. En teoría, mi primera razón es que todos deberían adquirir competencias básicas en el uso de tecnologías. Y es correcto, la mayoría de los alumnos lo saben y lo entienden. La segunda razón es que esto me genera una productividad, es decir, aprovechar esas herramientas, aprovechar todas esas actividades diversas que nos permitan y complementen las mejoras tradicionales, es decir, no solamente la comunicación hacia los alumnos, sino esa interactividad, no solamente en el ámbito, digamos, presencial, hablo del semipresencial, inclusive en línea. Y la tercera razón básicamente es que esto nos permitiría de alguna manera innovar las prácticas docentes. Es la relación entre alumno-docente que nos permita de alguna manera aprovechar esas nuevas posibilidades y que de alguna manera esa cooperación, como ya lo mencionamos anteriormente, fuesen
motivadoras, pues, para aprender y aprender y tener una mayor relación. Inclusive nos pasa que no podemos comunicarnos, no tenemos la forma de expresarlo de la mejor manera, y a veces a través de la herramienta de comunicación nos permite dar esa explicación más clara, que a lo mejor no lo expresamos de la mejor manera. Esto en realidad realmente creo que nos sirve las TICs para el caso del ejercicio que nos compete. Y finalmente definitivamente hay una gran variedad de herramientas, de diferentes formas de conocimientos y expresiones que se pueden establecer dentro de las tecnologías de la información. Finalmente, en un esquema que nos permita conocer las tecnologías de información, son muy diversas, pero básicamente creo que los medios que ofrece la tecnología en el proceso del aprendizaje nos va a llevar no solamente a la enseñanza, no solamente al aprendizaje, no solamente a saber los modelos, a tener interactividad con otros compañeros, con otros docentes, con otras escuelas, sino que nos permite tener un badajo de información, un badajo de conocimiento, de adquisiciones, de cómo podemos adquirir no solamente el conocimiento, lo repito, sino tener esa interactividad en tiempo real, a distancia, sin necesidad de desplazarnos ni de unos grandes espacios, repito, solamente con un pequeño elemento, como es el caso del celular, el caso de las tabletas o de la propia computadora, ¿no? Básicamente. En las definiciones sobre el problema básicamente está más que claro. La demanda de los estudiantes es mejorar la educación. Simplemente es mejorar la educación. Y las tecnologías de la información, nos permitirían crear mucho más y mucho más esa tendencia a mejorar la educación. Se ha preguntado y se ha hecho en otras encuestas donde dice que se ha mejorado el interés de los alumnos por la clase y la asignatura en el uso de las TICs, con el uso de las TICs. Claro, finalmente los dispositivos, la interactividad, la forma de expresarlo ahora a los chicos, finalmente nos da más claro que el interés de los muchachos a través de la tecnología de la información para seguir aprendiendo. Ha mejorado sustancialmente el rendimiento académico de los alumnos al utilizar las TICs, PDI, tabletas, libros digitales, etcétera, en el aula. No está más que claro. Está hablando de más de un 50% de la participación del interés, del rendimiento académico de los estudiantes. ¿Se percibe usted que se ha mejorado la calidad y de sus clases utilizando las TICs? Se menciona, la mayoría se ha expresado y se comenta que sí es posible, y sí existe, y sí lo hay, y sí se ve en ese. ¿Por qué? Porque realmente hay un interés mucho más práctico, más ágil. ¿Ha mejorado usted como profesor, como está de las TICs? Yo creo que definitivamente, no solamente como alumnos, como docentes, como hasta administrativos, directivos, etcétera, nos permite tener comunicación. Además, finalmente en la sociedad se está dando este intercambio de comunicación, de conocer lo que está sucediendo en nuestro lugar de espacio, en nuestro espacio, en nuestro lugar, nuestra región, nuestro país, en el mundo, nos permite finalmente volverse absorber ese conocimiento, esa información, que nos permite dar un criterio mucho más claro de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor. Conclusiones. Bueno, finalmente, de acuerdo a la investigación realizada en el presente trabajo, se dice que es de suma importancia que el desarrollo de los conocimientos adquiridos en las materias se haga a través de esto, y que puedan ser mucho mejor ágiles, mucho más entendibles, mucho más comprensibles. ¿Se ha logrado identificar el uso de las TICs en el ámbito educativo? Pues sí, debería haber. Finalmente, las TICs tienen que ver mucho con cada uno de los conocimientos y de la información. El administrar esa información y esa comunicación nos va a aumentar básicamente el dinamismo. ¿Por qué? Porque es ese intercambio de información, ese intercambio de comunicación, ese intercambio de participar, inclusive participar en espacios y tiempos, lugares no necesariamente cerrados, como lo mencionamos anteriormente. El propósito de este proyecto realmente es invitar a pensar
Y no solo hay que no solamente que sabemos que existe, repito, mucho camino que recorrer en esto de las TICs. Hay muchas herramientas, se están creando muchas más herramientas, se están creando muchos elementos, mucha información, se está generando gran cantidad de espacio, de comunicación, de conocimiento, básicamente, comentábamos, simplemente para tomar decisiones, organizar recursos, iniciativas, y básicamente esto con la intención de seguir avanzando. Las propuestas. Finalmente, el mayor énfasis en el uso de las tecnologías actuales de la información para reforzar los programas de estudio. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta es que para que la Universidad de Centroamérica siga mejorando, es necesario la integración de las TICs y que debe ser aplicándose en todos los conocimientos, en todas las estrategias tecnológicas que se permitan en la escuela y que permita que a los alumnos evolucionen para convertirse en mejores elementos, tener una mejor y clara idea de una participación activa. ¿Qué permite? Otra cosa que nos permite en estas propuestas es que podamos desarrollar programas, planes y estrategias de información que establezcan que las TICs como una estrategia de comunicación e intercambio de información, no solamente en lo específico para el proyecto, en la licenciatura en educación, para alumnos, maestros y personal de la propia universidad. Ser el modelo educativo integrado de la licenciatura en ciencia de educación, es decir, que se vuelva a la universidad el ente o la instancia, el organismo, es decir, la escuela, un modelo claro del uso de la tecnología, no solamente yo hablo de la región, sino puede ser a nivel estado, a nivel país. La recomendación más importante finalmente es continuar con los esfuerzos. Integrar, difundir y promover las tecnologías de la información, no solo en la licenciatura en ciencia de educación, y de esta manera que se logre apreciar la importancia que tiene no solo la tecnología, pues repito, a nivel regional, no solamente en la escuela, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que finalmente esto nos permita de alguna manera lograr esas nuevas formas de obtener el conocimiento, nuevas formas de aprender, nuevas formas de conocernos y nuevas formas de relacionarse con los demás. Repito, mi nombre es Enrique Beltrán y esta es mi presentación del proyecto de tesis de la maestría en Ciencias de la Educación. Muchas gracias por su atención.